Bien, regresamos entonces con Miguel Palomino del Instituto Peruano de Economía, con quien vamos a hablar sobre la desaceleración peruana y vamos a ver si mundial también. Miguel, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bien, bueno, efectivamente tal vez deberíamos de partir por preguntarte si efectivamente hay una desaceleración en la economía peruana y si es así, ¿cuán dramática sería esta? Bueno, ciertamente la economía peruana está creciendo a un ritmo algo menor de lo que creció en promedio en los años anteriores. Entonces, en ese sentido, estrictamente, sí se ha desacelerado el crecimiento. Seguimos creciendo a una tasa alta, pero es algo menor que la que veníamos teniendo. Teníamos un promedio de crecimiento de varios años de como 6,5%, y estamos creciendo a una tasa que en este momento está algo debajo del 6%. Entonces, no es que sea una desaceleración dramática hasta la fecha, pero sí estamos creciendo algo menos de lo que veníamos creciendo, y por supuesto lo relevante no es tanto eso, porque medio punto más no es fundamental ahorita, sino si esto va a seguir así, si va a mejorar o va a empeorar. Eso creo que es un poco lo que... Para ponernos en contexto, un cálculo de Ricardo Lagos, si mal no recuerdo, era que desde 1990 a la fecha, hasta el 2012, hemos crecido un promedio de 5%. 5 punto algo. Así es, pero era básicamente 5%. Y los últimos años, los últimos 10 años hemos crecido exacto 6,5, y los últimos 5 también 6,5. Claro, entre 6,5. Los últimos 5 y últimos 10 ha sido bien constante, 6,5. Correcto. Y entonces ahora estaríamos en una tasa que bordearía el 5%, 5,5%. Bueno, lo que pasa es que tenemos cifras para pocos meses, entonces no le puedo decir que es una tendencia a 1, 2 o meses. Pero lo que estamos viendo en los últimos meses es una cifra que está más acercándose a 5 que acercándose al 6,5 que teníamos. Ok, entonces ahora la pregunta sería si eso es consecuencia de factores internos o externos, o de ambos, o una mezcla, y si es una mezcla, ¿en qué proporción? Bueno, lo que ha ocurrido creo que tiene ambos factores de momento, ¿no? Recordemos lo siguiente, cuando hablamos de las cifras estas, la última cifra que tenemos del Perú es del primer semestre. No estamos hablando de lo que está pasando, ya estamos comenzando agosto. No estamos hablando de lo que ya pasó en el primer semestre. Enero a junio, así porque es. Julio ya es segundo semestre. Correcto. Ya fue. Estamos hablando de lo que ocurrió en los primeros 6 meses del año. Y esas son las cifras de las que estamos discutiendo. En realidad, lo relevante sería saber cómo vamos ahora, pero esas cifras siempre las tenemos con algo de atraso. Entonces, cuando hablamos de la desaceleración que ha habido, es la desaceleración que hubo en el primer semestre del año. Y en el primer semestre del año, sí es verdad que el mundo tampoco le fue tan bien. Es decir, en el primer semestre del año 2013, el mundo también se desaceleró con respecto al 2012. Entonces, hubo un factor internacional. El mundo entero se desaceleró como medio punto más o menos del producto en el primer semestre del 2013, y el Perú también de alguna manera se vio afectado por esa desaceleración mundial. Entonces hubo factores externos y también ha habido, como conocemos, factores internos. Para que los televidentes nos sigan un poco, los economistas tendemos a hacer proyecciones, y casi todos los institutos, organismos, Banco Mundial, qué sé yo, hacen proyecciones, y esas proyecciones se van corrigiendo normalmente cada trimestre, cada semestre, de acuerdo a cómo va la economía. De acuerdo a la información que vamos recabando. ¿Cuál era la proyección para Perú para el 2013 de hace, por ejemplo, un año? Digamos, a inicio del año 2013, por ponerlo de alguna manera, las proyecciones de crecimiento normalmente eran del 6%, 6,1%, 6 o 6 y pico en promedio. Y ahora se han ido bajando están en proceso de bajar. Probablemente el promedio debe estar una cifra entre 5,5 y 6, digamos, ¿no? Correcto. Entonces, ahora, no es una disminución dramática. Y el fondo y el banco también bajaron sus proyecciones para el 2013, las han ido bajando. Así, tanto para el Perú como para el mundo, digamos, en general, ¿no? Para el mundo la ha bajado el fondo, por lo menos que es la que recuerdo, de 3,5, la bajó primero a 3,3 y después a 3,1. Sí, incluso ya están en 3, algunos hablan de 2,9, ¿no? O sea, pero de nuevo, lo importante es que eso es algo que se debió a lo que ocurrió en el mundo en el primer semestre. En este momento, las expectativas de virtualmente todos los que hacen pronósticos económicos, el Banco Mundial, los grandes bancos de inversión, FMI, los consultores internacionales grandes, todos esperan que en el segundo semestre de este año el crecimiento económico mundial repunte significativamente.
Y recupere lo perdido, digamos, lo perdido en el primer semestre, correcto. Y esperan también que en el 2014 aumente más otra vez. Es decir, el segundo semestre mejor que el primero y el 2014 mejor que el 2013. Correcto. Y que el segundo semestre del 2013. Correcto. Entonces, la expectativa en este momento es que la economía mundial no se está desacelerando ya. Se desaceleró en el primer semestre. En este momento ya se está acelerando la economía Hablemos mundial. Un minutito de eso, es porque tenemos felizmente el día de hoy tiempo para conversar. Hablemos un poquito de eso. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales se desaceleró el mundo en este primer semestre? Bueno, el crecimiento acabó siendo más bajo de lo esperado en Europa, en los mercados emergentes y ligeramente en China, ¿no? Muy ligeramente en el caso de China. En Estados Unidos la cosa no fue tan clara, comenzó un poquito más débil de lo que se esperaba, pero luego se ha fortalecido, ¿no? Entonces, lo que ocurrió fue que conforme sigan viendo los datos del primer semestre, se fueron corrigiendo a la baja los datos del año, pero no por lo que se esperaba en el futuro, sino porque lo que ya había ocurrido al primer semestre. Desde entonces, más bien los indicadores se han vuelto bien positivos. Por ejemplo, el día de hoy, creo que ha sido que salió ayer, hay un indicador respecto a cómo se está portando el sector manufacturero en Europa. Se tornó positivo, es decir, se espera crecimiento en el sector manufacturero europeo por primera vez desde el año 2011. O sea, Bueno, es en que 2 años, la primera cifra positiva de la crecimiento, austeridad ¿no? europea tampoco ha sido tanta austeridad en el sentido de que no es que el gasto se ha reducido la vorágine con la cual crecía el gasto, pero el gasto no se ha reducido en términos reales, digamos, bueno, ¿no? en algunos países sí, pero en general no ha sido tan fuerte, ¿no? Y la economía alemana se está expandiendo ya, la economía inglesa se está expandiendo. Entonces, hay en Europa, que todavía está pasando por momentos difíciles y no es que vaya a ser un gran año, las cosas vienen menos malas. El segundo semestre de este año se espera un poquito de crecimiento, muy poco, pero algo de crecimiento versus una economía que se estaba contrayendo antes, ¿no? Correcto. Ahora, entre las políticas europeas de austeridad, entre comillas, digamos, y las americanas, que son de expansión, de un poco recalentar artificialmente, básicamente vía moneda, la economía, digamos que más seria es la versión europea, ¿no? Porque la americana te puede traer un vómito negro más adelante, ¿no? Lo que pasa es que la corrección europea en realidad debería tener 2 componentes muy importantes, incluso hasta 3, pero los 2 más importantes son, tú tienes que cerrar una serie de huecos y déficits que te generaron este periodo de gasto excesivo y de optimismo excesivo. Pero para que eso no simplemente te lleve a estancamiento y digamos, desempleo y problemas serios de largo plazo, tendrías que reestructurar, tendrías que reformar. Cosa que no están haciendo tanto, claro, ¿no? Entonces, muchas economías europeas, la española es un ejemplo importante, por ejemplo, tienen que reformarse radicalmente y no lo hacen o lo han hecho muy parcialmente. Entonces, mientras tú hagas la reforma, no te queda más que seguir apretando porque no has arreglado tu hueco. Claro. La forma en que tú logras salir de ese apretón de gasto y poder salir adelante y no simplemente es ajustarte el cinturón, es que reformes y creas nuevas oportunidades de crecimiento. Claro. Están haciendo el ajuste y no están aprovechando el espacio para hacer las reformas que permitan después generar un motor de crecimiento. En el Perú, ¿no? En el año 90, el ajuste fue dramático. O sea, lo que están haciendo hoy día en Europa es nada. Claro. Es un esfuerzo pues de pacotilla comparado con lo que se hizo en el Perú en los 90, en el año 90 en preciso. Pero a la misma vez se dieron toda una serie de reformas. Entonces, y esas reformas además en el Perú duraron como 4 o 5 años, ¿no? Claro, el ajuste inicial en el Perú fue brutal, pero fue en agosto. Para septiembre ya habías recuperado, ya estabas comenzando a crecer de nuevo. O sea, en 2 meses pasaste el ajuste y comenzaste a crecer de nuevo. Claro, de hecho, el índice de crecimiento, cuando tomas como base 100 1990, casi desde el mes 1, como tú dices, se comienza a ver algo positivo. Así, ¿no? Hubo un ajuste muy duro al inicio. Y solo para los que están en contra de la austeridad... En un mes más duro todo lo que ocurrió en Europa en los últimos 2 años. Y solo para los que están en contra de la austeridad, la idea esta de que Europa se puede seguir endeudando para crecer, entre comillas, para pagar la deuda, ellos tienen déficit fiscal crónico desde hace 35 años. Sí, eso es algo que no va a ocurrir. Bien. Vamos a hacer nosotros nuestra primera pausa, regresamos, estamos conversando con Miguel Palomino sobre la desaceleración peruana y mundial. Vamos a una pausa y regresamos.
Bien, regresamos, estamos con Miguel Palomino del Instituto Peruano de Economía, con quien estamos hablando sobre la desaceleración peruana y cómo está el entorno mundial. Miguel, antes de ir a la pausa estábamos hablando básicamente sobre Europa y Estados Unidos, pero quisiera tratar un poco el tema de China, porque China preocupa a muchas personas, con justa razón, sí, pero dejamos de ver la gran mayoría que los chinos en estos planes quinquenales, de hecho están en su 12avo, ellos previeron una tasa de crecimiento de 7%, entonces no nos debería, entre comillas, llamar la atención en el fondo, porque esa es lo que ellos querían. Sí, en realidad hay dos cosas para ver. Antes de entrar directamente a China, la economía americana sigue siendo la más grande del mundo, es casi la cuarta parte de la economía mundial. Si tú juntas toda Europa, es un poco más grande que Estados Unidos. Entonces, más de la mitad de la economía mundial está en aceleración ahorita, está creciendo más rápidamente. El estimado promedio que tomé de una serie de los más importantes pronosticadores es que Estados Unidos va a aumentar su crecimiento en el 2014 0.8% más que el 2013 y Europa más o menos lo mismo. Es importante, es casi un punto, ¿no? Más bien, China es la que se estaría desacelerando. Si tomamos los promedios, el promedio es que China va a desacelerarse 0.2%. Ahora, ninguno de estos pronósticos, por supuesto, es garantía de realidad, pero si tomáramos estos pronósticos, entonces tenemos que más de la mitad de la economía mundial está creciendo 0.8 más, y China, que es la tercera parte más o menos de Estados Unidos, ¿no? Un poquito más. Digamos, no llega como 10% de la economía mundial aproximadamente, digamos, se está desacelerando 0.2. Por eso es que el mundo entero estaría creciendo como medio punto más. O sea, es una aceleración significativa, no es una cosa de locos, pero es una significativa mejora en la tasa de crecimiento del mundo. Tan fuerte como la desaceleración que hubo en el primer semestre. Si es que China solo hace lo que llaman los americanos un soft landing, ¿no? Un aterrizaje, digamos, suave, es, digamos, si se cumple más o menos su plan quinquenal. Lo que ha venido ocurriendo es que en China durante muchos años se estaba creciendo a una tasa ya muy alta, se había recalentado la economía china. El gobierno chino se da cuenta, todo el mundo se da cuenta, digamos, es una cosa que todos los economistas decían, y lo que había que hacer era suavizar un poco el crecimiento, no quiere decir que no crezca, pero crece un poco menos, y mejora la calidad del crecimiento. En lugar de crecer con inversiones locas que no producen nada, crece con consumo y demanda interna más sostenible. Los chinos ahorraban muchísimo dinero, no consumían nada. Bueno, ese consuman es el patrón un poco más. Chino de claro, que consuman, ¿no?, un poco más. Que eso hay que ver si es que ocurre, correcto, es un patrón cultural. Correcto, ¿no? Hay que redirigir un poco la economía, ¿no? Ahora, China yo creo que más que cultural había toda una serie de incentivos económicos a que se haga así. Como bien dices, China ha crecido durante 25 años a una tasa promedio de 10%, cosa pues que es extraordinaria, ¿no? Ellos durante 25 años apostaron a partir de las exportaciones, ¿correcto? Las inversiones pesadas, exactamente, infraestructura, industria, a generar una clase media que permita, a partir de un momento, comenzar a vivir de la clase media, entre comillas, que es, ¿no? lo que es el modelo norteamericano. Bueno, digamos, que además, ¿no?, es lo que están logrando. Pero entidades como Stratford, por ejemplo, que son analistas globales, ellos discuten que China ya haya llegado a ese punto en el cual China pueda vivir de su clase media. Bueno, lo que pasa es que no hay un punto, o sea, no es que hay un punto dado, no es blanco y negro. Gradualmente tu clase media se va volviendo cada vez más importante y puedes vivir más de ella. No es que hay un día en que ya puedes vivir de clase media, un día en que no. Hay una transición gradual. Claramente China tiene ya una importante clase media. Quizás no es suficiente como para pensar que solo de ella puedes vivir para crecer, pero ciertamente es mucho más de lo que tenía hace solo unos cuantos años. Pero en el caso entonces, peruano... ir gradualmente reemplazando eso creo que es una buena idea, ¿no? ¿Tú dirías que esa clase media, para aclararla, no es una clase ya sólida, media, en el sentido de que si hoy día quitas ciertos sostenes sociales y ciertas transferencias, digamos, condicionadas, no hay un bolsón ahí de personas que han salido de la pobreza porque no se han integrado todavía a la clase media? ¿Estás hablando? China y Perú, porque los dos han tenido movimientos extraordinarios hacia la clase media, ¿no? Correcto, y yo creo que en ambos casos todavía hay que solidificar un poco esa clase media, pero que la tendencia es claramente a un fuerte crecimiento y fortalecimiento de la clase media en ambos países, yo creo que es cierto. Estoy aprovechando esta conversación para recordar un poco que el presidente en su mensaje a la Nación de 28 de julio mencionó este aspecto, ¿no? Que
que es muy importante en el tema peruano, que se estaba consolidando una clase media y que eso nos iba a permitir a nosotros dejar este, entre comillas, patrón de crecimiento por exportaciones, que de verdad ya se comienza a asumir más la diversificación de nuestra economía, ¿no? Bueno, una economía pequeña como la peruana, porque dentro del mundo somos una economía pequeña, siempre va a tener que ser una economía muy abierta y con un fuerte componente de exportación. No es que yo opte por exportar porque es una especie de política voluntaria y si no debe ser otra cosa. No sé. Cuando el mercado, como nuestro mercado es pequeño, debemos necesariamente pensar en exportar bastante. Lo que sí es cierto, sin embargo, es que en la medida en que nuestro mercado interno vaya creciendo y no seamos tan pequeños, te va abriendo un poquito más de espacio para diversificar y hacer algunas cosas más orientadas a la demanda interna. Y eso además viene ocurriendo, no es producto de una decisión de un ministro o de un presidente, es algo que la economía va sola haciendo. Estamos exportando más de 800 millones de metalmecánica, ¿no? Cosa que hace 20 años era impensable, ¿no? Ahora, hemos hablado mucho de los factores externos, nos quedan poco menos de 5 minutos. ¿Cuáles son las razones internas de esta desaceleración? Entonces, lo importante es que si bien el mundo no nos ayudó en el primer semestre de este año, el mundo debe ayudarnos en el segundo semestre y nos debe seguir ayudando en el 2014. Habrá un poco de los temas de los metales, pero hasta ahorita los precios ya fueron donde estuvieron y no están cayendo más, y tan malos no son tampoco. Se han caído su pico, pero no son malos los precios de los metales en general. El oro a 1.200 o 1.300 dólares no es nada que sea nada de malo, digamos, es una cifra muy buena. Hace unos cuantos años hubiéramos pensado que era fantástico. El cobre a 3 dólares y pico no anda nada mal tampoco. Entonces, yo creo que el mundo probablemente está comenzando a ayudarnos ya, y lo va a hacer más en el 2014. Entonces, si el Perú se desacelera o no recupera su ritmo de crecimiento, se va a deber a los factores internos. Entonces ya tenemos que mirarnos nosotros mismos y ver qué es lo que estamos haciendo mal. Porque si el mundo se está recuperando, el entorno en que nos desenvolvemos se está volviendo más favorable, ¿por qué entonces no habríamos de crecer más nosotros también? Deberíamos de recuperar. Claro, la alerta es altamente válida, ¿no? Ya pasó lo de afuera, y si recuperándose afuera nosotros no lo hacemos es por un tema interno, ¿no? Es algo que no estamos haciendo en casa. ¿Cuáles serían las principales razones para ti? Bueno, es bastante claro. Cuando uno mira el crecimiento, el factor más importante que determina que el crecimiento aumente o disminuya es la inversión, particularmente la privada. Y el principal factor para que haya más o menos inversión son dos cosas. Uno, si hay confianza en invertir, y segundo, si se permite que uno invierta. Una de las cosas que llevó a que el Perú le fuera tan mal durante muchas décadas es que se crearon en los años 70, 80, que se hacía casi imposible invertir. Cuando, por ejemplo, se nacionalizan todas las empresas mineras grandes en la época de Velasco y luego se hace la reforma agraria, independiente de qué otros efectos pudieran haber tenido, lo que ocurre es que la inversión privada fuera de Lima, en los departamentos, en las regiones, en las provincias, casi se seca, porque lo que más había era minería, agricultura, incluso pesquería, que también se nacionalizó. Entonces se dejó de invertir fuera de Lima, y el centralismo, este centralismo terrible que hubo en el Perú en los 70 y 80, es producto de que no se puede invertir. Y lo que ocurrió a reversa en los últimos 10, 20 años, es que cuando abres la posibilidad, por primera vez en la historia republicana del Perú, el crecimiento económico ha sido realmente descentralizado. Se ha vuelto a crecer. Quería preguntarte eso, ¿cuál ha sido la tasa de inversión hasta el año pasado, para tener una referencia? Bueno, la tasa de inversión en el Perú ha venido creciendo como porcentaje del producto. La década pasada promedió 22%, pero este año ya estamos en 27% del producto. Es una cifra internacionalmente elevada. ¿Este año te refieres? El año 2013 va a ser cercano a 27%. La proyección de Chile es, el objetivo de Chile es llegar a 25. Como un objetivo están en 18 más o menos. Claro. No, eso es solo privado. Chile debe estar en una cifra de orden de 24, 23 o 24 en total, privada y pública, ¿no? Yo te estoy hablando Perú, privada y pública es cercano a 27. Correcto. ¿Y la inversión privada en cuánto está ahorita? Debe ser 20 y piquito. Correcto. Porque la pública es como 5 o 6 puntos. Ahora, 6 puntos. Se me acaba el tiempo. Yo quería mostrar rápidamente un gráfico que habías traído. Básicamente hay una caída en los indicadores de confianza empresarial y tiene dos grandes
Se ha hecho mucho, digamos, el Banco Central hace una encuesta de expectativas empresariales donde se le hace a las empresas muchas preguntas. Una de ellas es, ¿cómo ven ustedes la economía en su conjunto dentro de 3 meses? Mejor, peor, ¿no? Y eso es lo que se llama la confianza empresarial. O sea, en esa pregunta resume la confianza. Pero le hacen muchas otras preguntas, la mayor parte de las cuales son respecto al sector de la empresa. Dice, ¿cómo está tu sector? Correcto. ¿Cómo están tus órdenes de compra? Y eso lo podemos dividir en objetivos y subjetivos, digamos. Claro, porque cuando yo veo mi sector, mi empresa, mi demanda, mi situación financiera, yo hablo por conocimiento de causa, que es lo que me está pasando. Se me ha acabado el tiempo, te tengo que pedir en 30 segundos, por favor, ¿cómo resumirías esta diferencia entre subjetivo y objetivo? Claro, que cuando les preguntan cómo anda la economía, están preocupados que andan mucho peor, pero cuando preguntan cómo anda tu sector, todos dicen no tan mal. O sea, un poco peor, pero no mucho. Entonces, la percepción... Esto es ruido externo, entonces, es ruido externo, no es de la empresa, percepción que algo está ocurriendo, correcto. pero dentro del sector la cosa no se ve tanto. Entonces sí es necesario de nuevo que el gobierno tome medidas en inyectar confianza. Hay un tema de desconfianza que va más allá de lo que las cifras objetivas te dicen. Correcto. Bien. Miguel, lamentablemente se me ha acabado el tiempo, ha sido interesantísimo como siempre conversar Un gusto, contigo. como siempre. Bien, vamos nosotros a una pausa final y regresamos.